Hola amigos. Es cada vez más evidente que las élites de Bruselas están al servicio de Estados Unidos, y que les importa un bledo la ciudadanía europea. Ellos están a lo suyo, a medrar, y a salvar sus corporaciones que les hacen medrar. Y ya es Vox Populi. Un ejemplo, el analista italiano Manlio Di Nuzzi, dice que la Unión Europea está involucrada en los planes de Estados Unidos para hundir a Europa en el caos. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, que fue uno de los autores de la idea de suspender la emisión de visados a los turistas rusos. Una iniciativa que golpeó muy duro al sector turístico europeo, admitió en una reunión de los ministros de defensa de la alianza. Los países de la Unión Europea discutieron la posibilidad de una misión de entrenamiento para las fuerzas ucranianas incluso antes de la guerra. Ahora es el momento de actuar. Al enviar armas y entrenar fuerzas a Kiev, la Unión Europea se convierte en una asociación militante contra Rusia junto con la OTAN. Al mismo tiempo, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no se cansa de repetir que los europeos deben acabar con su dependencia de los sucios combustibles fósiles rusos. Las autoridades de la Unión Europea han decidido seguir por la senda de fomentar una devastadora crisis económica, que ya ha hecho subir los precios del gas de 15 euros a más de 300 euros el megavatio hora. El analista geopolítico italiano Manlio Di Nuzzi está convencido de que la verdadera razón es que la Bolsa de Valores de Ámsterdam, que determina el precio del gas en Europa, es propiedad de una empresa financiera estadounidense, que determina el precio sobre la base de mecanismos especulativos y políticos. La propia empresa energética italiana, comprando gas ruso a bajo precio, lo revende a un alto precio de acuerdo con las cotizaciones de Ámsterdam, una auténtica estafa contra los europeos, escribe el experto en un artículo publicado por el portal Center for Globalization Research. Pero el problema no es solo el gas. Al mismo tiempo, según Di Nuzzi, Europa corre un peligro cada vez mayor debido a la enorme cantidad de armas que Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea están enviando a Ucrania. Washington ha anunciado otros $3.000 millones en suministros militares, que forman parte de un paquete de ayuda de $40.000 millones aprobado por el Congreso, recordó. Según el informe de la CBS, la mayoría de estos envíos desde Estados Unidos acaban en el mercado clandestino de armas, en manos de organizaciones terroristas y criminales. De particular preocupación para el analista italiano es el hecho de que armadas, entrenadas y realmente bajo el mando de la OTAN, las fuerzas ucranianas están disparando con armas y misiles suministrados por la OTAN y la Unión Europea, en la planta de energía nuclear en Zaporozhye, que está actualmente bajo el control de Rusia, exponiendo a Europa a un riesgo muy serio de otro Chernobyl. Por su parte, la revista Forbes predijo devastación para Europa tras las acciones de Gazprom. Las economías de los estados europeos se verán devastadas tras una fuerte caída en las exportaciones de gas ruso a través de Nord Stream. Los residentes de muchos estados, especialmente en regiones frías, pronto enfrentarán un aumento en el consumo masivo, enfrentarán un invierno duro. Se observa que las consecuencias serán enormes, en primer lugar, para la economía más grande de la Unión Europea, Alemania. Al mismo tiempo, mientras que Estados Unidos depende mucho menos de las importaciones de energía rusas, los futuros de gas natural del país han subido un asombroso 95% año tras año, señala el artículo. Los consumidores del hemisferio norte se enfrentarán este año a una temporada de invierno costosa, y en el caso de Europa, posiblemente fría y peligrosa. Los estadounidenses deben estar preparados para facturas de calefacción mucho más altas que el año pasado, y tendrán que planificar sus gastos en consecuencia. Mientras tanto, los ministros de Energía de la Unión Europea tienen previsto discutir el establecimiento de un precio máximo para el gas ruso el 9 de septiembre. Además, al parecer, esta idea ha captado firmemente la mente de los líderes de los países de la Unión Europea. También la edición británica del Financial Times informa sobre una discusión de dos opciones: introducción de un precio máximo para todo el gas importado de Rusia, o el establecimiento de un comprador único.
dividiendo los países de la Unión Europea en zonas rojas y verdes. En la roja se limitarán los precios del gas, y en la verde se mantendrán en un nivel alto para facilitar el suministro de gas a los países de la zona roja. Al mismo tiempo, no hay comentarios sobre lo que sucederá si Rusia no acepta limitar el precio del gas que suministra. Y, en consecuencia, detendrá las entregas, y no solo a lo largo de Nord Stream, sino también a lo largo de otras rutas. Bueno, pues no hace falta que os recuerde lo que opina el espejo del papel de Europa y Occidente en general, en la transformación que el mundo necesita con urgencia. Hay muchos vídeos que lo aclaran, pero no por ello hay que relajarse y olvidarnos de que si los dirigentes fascistas europeos no asumen su responsabilidad, tendremos que ser nosotros la clase trabajadora los que se la hagamos asumir de una puñetera vez. Ya sabéis que yo incido mucho en que el mundo no tendrá nunca arreglo, mientras la clase trabajadora no adquiera conciencia de clase. Porque eso precisamente es lo único que puede salvarnos de esta pandilla de sádicos burgueses, y en estos tiempos en que el capitalismo occidental está en caída libre, nadie puede salvar al planeta excepto los propios ciudadanos occidentales conscientes de su clase. Cuando despierten del sueño que les han inducido creyéndose el ombligo del mundo, de un mundo en el que les han dicho que la clase trabajadora no existe, que todos somos burgueses, y una gran cantidad de ellos. Y se lo creen. Aquí amigos, cada uno podéis aportar vuestro improperio. De verdad que es comprensible. Parafraseando a Hugo Chávez, se puede decir de verdad que cuando el proletariado crea en el proletariado, podremos cantar libertad y fraternidad. Que llevado al plano de que el 90% de la humanidad es proletaria, si se descubre a sí misma como proletaria, podremos cantar libertad y fraternidad. Y nunca se quemarían sindicalistas como en Odessa, ni matanzas indiscriminadas como las que estamos viendo a diario. Y luego no vale contar la historia como a cada uno le salga de los genitales, para equidistar todas las barbaridades que el hombre le ha hecho al hombre a lo largo de la historia. Ni algo que todavía es peor, como es el juzgar hechos determinados de la historia ocultando malintencionadamente las causas que los provocan. Y aquí entramos de lleno en la disyuntiva que a muchos se les puede plantear en su discernimiento, de que todos los acontecimientos violentos de la historia se pueden meter en el mismo saco. Si partimos de la aceptación de la historia como la conocemos hasta aquí, tendremos que aceptar que la paz es un pequeño lapsus entre guerra y guerra. Así ha sido siempre, pero lo que no se puede obviar, por mucho que los equidistantes se empeñen en ello, es que las guerras eran siempre al 100% provocadas por las burguesías para defender sus feudos, o imperialistas para robar a otros pueblos todo lo que podrían, practicando históricamente el genocidio, y las matanzas de la clase trabajadora en las mismas guerras. Las guerras las provocan de todo tipo, burgués contra burgués, también llamadas guerras civiles, o las guerras contra burgueses de otros lares, o simplemente guerras imperialistas. Todas ellas, como digo, siempre provocadas por las burguesías mundiales, que encima, unos ciudadanos totalmente desconcienciados, se autoproclaman vasallos. Ya conocen el famoso grito ese de «Dios salve al rey», sin enterarse que el auténtico rey del cotarro somos nosotros, la clase trabajadora, que somos el 90% de la humanidad. Esto de las guerras fue así hasta que nació el marxismo, que es una herramienta para que el trabajador despierte y se conciencie de que las rentas de su trabajo son suyas, y no se las puede apropiar ningún burgués. Que pertenecemos a un colectivo que hace que todo lo que se produce en el mundo lo producimos nosotros, para nosotros. Quiero decir para el bien de la colectividad social, y no para que se lo apropian las élites que luego nos esclavizan y nos mandan a morir en guerras, para defender las cuevas de paraísos fiscales, donde esconden sus tesoros. Con el nacimiento del marxismo, nació la conciencia de clase, una clase que automáticamente se ganó el distintivo de enemigo público número 1 de las burguesías, y dio luz a una nueva forma de guerra: la revolución de los oprimidos. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Es la revolución una guerra? Bajo mi punto de vista no. Porque habría que enlazarla con esta otra que seguramente a los equidistantes les fastidia mucho oír. En una guerra imperialista,
¿Se puede decir que el agredido está en guerra? Pues exactamente igual que lo anterior, el agredido no está en guerra, se está defendiendo, que no es lo mismo que estar en guerra. El agredido se está defendiendo a él, a su familia y a su pueblo. Y ante las consecuencias de esa lucha no se puede medir con el mismo rasero al agresor que al agredido. Por lo tanto, en el plano que nos ocupa, que nadie confunda una guerra civil entre burguesías con una revolución. No tiene nada que ver la una con la otra. En una revolución el 90% de la población se está defendiendo de la agresión que le provocan las burguesías al apropiarse de todas las riquezas de las rentas del trabajo. Así que amigos, hay que agudizar mucho el ingenio para que no nos confunda Falsimedia con sus soflamas, que terminan inculcándonos que los agresores somos los trabajadores, porque las burguesías bastante hacen con darnos trabajo aunque este sea con latigazos incluidos para que produzcamos más. Hace más de 2 años leí unas declaraciones de Christian Meiding, al parecer experto en política exterior, que dijo en una entrevista en una publicación alemana que los países de la OTAN deben moverse en 2 direcciones para enfrentarse con efectividad a Rusia. ¿Se dan cuenta del idioma, amigos? Enfrentarse a Rusia. ¿Ese es el idioma que el mundo necesita en el siglo XXI? Algunos alemanes que pronto olvidan cómo terminó la Segunda Guerra Mundial para Alemania, iniciada por sus abuelos y bisabuelos. Dijo este alemán en sus declaraciones. En primer lugar, la OTAN debería reaccionar en el campo de las armas no nucleares, mejorar el sistema de defensa aérea para neutralizar los misiles rusos. Paralelamente a esto, según Meiding, la alianza debería ocuparse del componente ofensivo, es decir, misiles que pueden alcanzar los centros de mando rusos. Meiding afirma que los estados europeos que forman parte de la OTAN son muy vulnerables a los misiles rusos, que pueden alcanzar las capitales de los estados europeos, incluida la lejana Lisboa, en pocos minutos. La declaración del experto alemán siguió casi inmediatamente después de que Estados Unidos se retiró del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de rango intermedio. Y las declaraciones de este personaje están muy lejos de lo que el mundo necesita. Y a mí me sugieren que este señor vive muy bien, y no se preocupa de que las armas cuestan mucho dinero que se lo retraen a la clase trabajadora de sus derechos sociales, y nunca a las burguesías, que cada vez que hay guerras se enriquecen más. Así que a este personaje habrá que decirle las verdades del barquero. Primero, decirle que las armas y misiles convencionales, cuando hablamos de Rusia y la OTAN, no sirven para nada, y él lo sabe. Solo sirven para gastar ingentes cantidades de dinero del erario público que luego falta para hospitales y prestaciones sociales, como un salario básico de subsistencia para toda la población. Él mismo se delata cuando alude que hasta la lejana Lisboa puede ser destruida en minutos desde Rusia. Luego, ¿para qué valen las armas convencionales cuando hablamos de Rusia y la OTAN? Este señor tiene que saber que su Alemania sería totalmente destruida en la mitad de minutos que Lisboa, y que nadie lo puede evitar. En segundo lugar, decirle que en los últimos 100 años en el mundo, se puede decir que prácticamente todas las guerras del planeta las ha provocado el capitalismo, representado genuinamente por la OTAN como su brazo armado, incluidas la Segunda Guerra Mundial, provocada por las burguesías europeas para destruir la Unión Soviética, y lo que el socialismo representaba para estas burguesías. Y para terminar, decirle que basta ya de guerras de mierda donde siempre mueren los mismos, la clase trabajadora, para que siempre salgan indemnes y más enriquecidas que nunca las mismas estirpes burguesas con los ilustres apellidos de siempre, que en un bucle perfecto terminan dominando todo el entramado de poder para mantener un sistema feudal a todas luces hereditario. Así que amigos, despertemos, no nos dejemos llevar por cosas aparentemente sin mucha trascendencia, cuando en realidad lo que encierran es un apoyo enfermizo a un sistema neoliberal y fascista que está abocando al planeta al borde de la extinción. Y tonterías como esa de este señor que habla que para enfrentarse a Rusia los países de la OTAN se tienen que atiborrar de armas convencionales. Tamaña chorrada es difícil de oír. Si la fascista Alemania de Hitler no pudo con Rusia cuando no tenía armas nucleares, ¿este señor puede de verdad creer que Rusia permitiría que matasen de nuevo a 28 millones de sus ciudadanos, sin utilizar armas nucleares para defenderse? Ni el caso la manteca.
pero no él, sino los ciudadanos que ponen en esos pedestales a personas y políticos como él. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.